El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias. Por aquí estamos con la reina del prejuicio, ¿no? Por acá en la cabina de la radio. Muy bien. Saludos cordiales para todos. Qué gusto saber que nos sintonizan, que nos escuchan, que amplifican la señal informativa de Majestad Radio, de este espacio de noticias a primera hora. 10 años al aire, miren ustedes. Con el favor de Dios y con la gentileza de los directivos de esta radio seguimos y estamos cerrando prácticamente un nuevo año. Dios mediante, estamos finalizando ya este 2020. Hemos iniciado el día de hoy la última quincena de diciembre y la última quincena del 2020. Les abrazo a todos que nos están reportando sintonía desde Quito, desde el resto del país y también alrededor del mundo. Les abrazo a la distancia. Gracias por estar junto a nosotros. Les saludo a todos, desde diversos sectores de nuestra geografía y también a nuestros migrantes que nos reportan desde otras latitudes donde residen y desde donde nos escuchan. Están enlazados con nosotros y evidentemente nos acompañan cada mañana. Muchas gracias por su generosa sintonía. A ver, hay mucho para comentar, muchísimo para comentar. Quiero empezar por citar un tema que me acaba de llegar. Les agradezco a los colegas William Morales y Margarita Constante, que no sé cómo calificarlo en este momento, no sé cómo decirlo. He tenido la desdicha, la desgracia, no sé si así se le puede llamar, el pecado de haber trabajado en medios incautados. La situación de los medios incautados, o de varios de los medios incautados, sigue siendo precaria. Hay medios incautados que pasaron a liquidación, sobre los cuales se inició el proceso de liquidación, y resulta que han pasado más de 2 años, en algunos casos, en los cuales no se les ha cumplido con el pago de las liquidaciones correspondientes y tampoco con los sueldos atrasados. Nos llegó un comunicado de prensa porque el día de hoy, miércoles 16 de diciembre, a las 9 horas con 30 minutos, habrá un nuevo plantón en los exteriores del complejo donde funciona TC Televisión en la ciudad de Guayaquil. Esto es en la ciudadela Dace, en el norte del puerto principal, muy cerca del aeropuerto. Allí funciona pues TC Televisión, allí también tiene su sede Gamavisión y entiendo que Ecuador TV. Dice el comunicado, luego de las declaraciones del ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, quien el pasado 3 de diciembre en una entrevista en Radio Sucre manifestó que por esta única vez se realizará una transitoria a la ley de compañías para que se cumpla el pago de las liquidaciones, la ilusión de por fin cobrar haberes comenzó a latir en cada uno de nosotros hasta que llegó el sábado 12 de diciembre, el sábado pasado, cuando conversamos con el presidente de la Asamblea Nacional, César Ritardo, quien nos indicó que no tenía ninguna transitoria de ley referente a los medios incautados. Sin embargo, seguía esa ilusión, ya que esperábamos que entre lunes y martes de esta semana aparezca esa documentación en cualquier comisión parlamentaria, pero no ha sido así. Ha llegado el receso legislativo. Y se dirigen al presidente de la República, Lenín Moreno. Otra vez nos mintieron, aseguran. Solicitamos en estos tiempos en que celebramos el nacimiento de Cristo, toque su corazón y firme un decreto ejecutivo para el pago de nuestras liquidaciones y seguro social que venimos reclamando por más de 2 años y medio. Los ex trabajadores de los medios incautados invitan a los medios de comunicación al plantón del milagro, o sea, los colegas trabajadores de la comunicación que cometieron el pecado de trabajar en varios de los medios de comunicación incautados. Resulta que están peregrinando, rogando, parece increíble esto, para que les paguen los sueldos atrasados y las liquidaciones. No puede ser posible que haya gente que no recibe sus liquidaciones y que no haya fórmula de solución. No tiene sentido que se hayan demorado tanto tiempo en buscar una solución. Es el drama de la gente de la editorial Luminasa, de la gente de Cablevisión,
de las radios incautadas, de Carrusel, de Super K, de la Prensa Sport, etcétera. Todos estos medios que fueron incautados en el año 2008 son los que al momento han sido cerrados, entraron en proceso de liquidación. Resulta que trabajadores que laboraron durante muchos años, ¿no?, que tuvieron el pecado de haber laborado allí. Espero no leer los típicos comentarios, ¿no?, de algunos que seguramente respaldaron al gobierno, que ahí tienen las consecuencias. O sea, yo les pido a ustedes que vayan más allá de eso, por favor. El trabajador de la comunicación, el locutor, el sonidista, el técnico, el camarógrafo, el redactor, incluso el reportero de noticias, no tiene nada que ver con la línea editorial de un medio de comunicación. O sea, tratemos de entender eso. La línea editorial de un medio la ponen sus directivos. Y hay jerarquías. Un trabajador de la comunicación, un sonidista, un técnico, un camarógrafo, un tramoyista, el personal de limpieza, el personal de seguridad, ¿qué culpa tiene de la línea editorial del medio de comunicación? ¿Qué culpa tiene? Entonces no reduzcamos el análisis. Yo les pido respetuosamente, queridos oyentes, televidentes, internautas, yo les pido que no reduzcan el debate a la típica, ¿no? Porque cada vez que ocurre ese tipo de cosas, alguien sale con eso. El tema va más allá. Pónganse en el lugar de estos seres humanos. 2 años y medio peregrinando por el pago de liquidaciones, que es su derecho constitucional y legal. Y el día de hoy habrá este plantón. Una vez más, como siempre, elevo mi voz para expresar mi solidaridad con mis colegas trabajadores de la comunicación, como lo hice antes con los colegas de los medios públicos que fueron despedidos. Despedidos para que luego los medios públicos no desaparezcan. O sea, se quedaron sin trabajo, votaron un montón de gente, 500 y pico de personas, porque supuestamente la empresa de medios públicos iba a entrar en liquidación, pero resulta que nunca entró en liquidación. Y expreso mi solidaridad no porque se trate del espíritu de cuerpo gremial. Estamos hablando de seres humanos que lamentablemente están peregrinando por el pago de unas liquidaciones sobre las cuales no tienen la respuesta correspondiente por parte de las autoridades. Primer tema, que acabo de señalar, hoy este plantón en el complejo de los medios incautados en Guayaquil, donde funciona TC Televisión, a las 9:30 de la mañana. Lo segundo, creo que ahora sí estamos convencidos, me parece que ya quedó develado, que parece que existe una verdadera intención que yo no la he querido creer hasta ayer. Una verdadera intención de ciertos actores políticos, fundamentalmente, y de aquellos que son tomadores de decisiones y que pertenecen a la función electoral, de aplazar el proceso electoral, de aplazar las elecciones. Creo que ahora sí estamos convencidos de eso. Yo al menos ya me convencí. Yo no lo quería creer hasta ayer. Yo le he buscado, evidentemente, una explicación, incluso desde el punto de vista legal, porque políticamente uno puede discutir cualquier cosa, pero legalmente, por favor, leamos la Constitución, leamos las leyes para entender las cosas. Leyendo la ley no se puede aplazar las elecciones. Leyendo la ley, leyendo el artículo 43, numeral 1 del Código de la Democracia, que es la ley que rige el funcionamiento de los procesos electorales en el Ecuador. Según ese artículo 43, numeral 1, es causal de nulidad de las elecciones el que los procesos electorales no se desarrollen en las fechas que fueron previstas en la convocatoria de las elecciones. Esto les he explicado en varias ocasiones a ustedes. Esto lo tengo clarísimo desde que la semana anterior, el jueves, en el programa de la tarde, tuvimos la oportunidad de entrevistar al especialista en materia electoral, Daniel González, que creo que nos dio una muy interesante exposición sobre lo que dice la norma en este sentido. No es posible aplazar las elecciones porque así lo dice el Código de la Democracia. El que no se desarrollen las elecciones el domingo 7 de febrero del 2021, porque esa fecha constó en la convocatoria al proceso electoral el pasado 17 de septiembre del 2020, es causal de nulidad. Yo quiero preguntar públicamente al señor vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita,
quien inicialmente había comprometido su presencia en este espacio el día de hoy, y anoche nos cancelaron la entrevista. Estaba previsto que converse justamente con nosotros. Ingeniero Pita, hay que decirlo, siempre ha tenido la gentileza de atender nuestras invitaciones, siempre ha conversado con nosotros, siempre hemos manejado una relación de respeto entre el periodista y la autoridad electoral. Sin embargo, anoche nos cancelaron, entiendo que por cuestiones personales. Ojalá que nos puedan volver a incluir en la agenda de entrevistas del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Estaba previsto que él esté con nosotros el día de hoy. Pues esa pregunta obvia es la pregunta que hay que hacerles. Señor vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, ¿cuál es el argumento jurídico? El argumento jurídico, el sustento legal, para que usted el día de ayer haya hecho una declaración. Entiendo que estuvo en dos espacios, en el canal de televisión Teleamazonas y en el portal digital Aposta, donde hizo estas declaraciones, en el sentido de que se está pensando en aplazar 1 o 2 semanas las elecciones debido a las dificultades que tenemos al día de hoy y que no se terminan de clarificar. Porque el día de hoy 16, pese a que hasta el 15 se esperaba ya tener todo listo y enviar al Instituto Geográfico Militar la información para la impresión correspondiente de papeletas y la preparación de los materiales electorales. Cosa que entiendo que no ocurrió porque todavía no está lista la papeleta presidencial ni la papeleta de asambleístas nacionales. Me imagino que el CNE habrá enviado la información de las provincias en donde está listo todo para tratar de adelantar el trabajo, pero no de los candidatos a la presidencia de la República, ni a asambleístas nacionales, ni a asambleístas en varias provincias, que todavía están pendientes. Pero quiero saber cuál es el sustento legal. Y no me hablen de política, háblenme de legalidad. ¿En qué parte del Código de la Democracia se establece la posibilidad de una postergación de la fecha prevista para las elecciones? ¿En qué parte? Si es que no dice eso el Código de la Democracia, quisiera saber entonces si la Constitución, que es la norma suprema, que está por encima del Código de la Democracia, dice algo sobre la posibilidad de un aplazamiento de los procesos electorales. Y si no dice la Constitución nada al respecto, y si el Código de Democracia establece que el que no se desarrollen las elecciones el domingo para el cual fueron convocadas, porque eso podría ser causal de nulidad, ¿con qué argumento se hace estas declaraciones? ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral emite la noche del pasado lunes, después de que apruebe esta resolución tan confusa que fue propuesta por el consejero Luis Verde Soto respecto de la aplicación de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral en torno a la situación del movimiento Justicia Social? Digo, ¿por qué en ese comunicado que emite el área de comunicación del Consejo Nacional Electoral solamente se pone énfasis en que son inamovibles las fechas de posesión de la Asamblea Nacional el 14 de mayo del 2021 y de posesión del nuevo gobierno el 24 de mayo del 2021? Pero no se dice nada en ese comunicado sobre el día de las elecciones. Me parece a mí que es el momento que las autoridades del Consejo Nacional Electoral, con la presidenta Diana Tamaín a la cabeza, hagan una declaración o una explicación al país, no a este periodista, al país, sobre si es verdad que existe la posibilidad de aplazar las elecciones y cuál es el argumento jurídico, la base jurídica para hacerlo. No decirlo, no explicarlo y guardar silencio y solamente lanzar declaraciones aisladas no le abona a la estabilidad y a la credibilidad del proceso electoral. Así no funciona la cosa. Creo que es el momento de darle un poquito de seriedad al proceso electoral. Están provocando que el común de los ciudadanos no crea en la transparencia del proceso electoral. Ya se han observado una serie de cosas a lo largo de todo este año vinculadas a la organización del proceso electoral. Empezando con lo que hemos conversado con ustedes igualmente en los últimos días, empezando con que, desde nuestro particular punto de vista, la Contraloría General del Estado se extralimitó en sus atribuciones
al haber efectuado un examen especial y haber dispuesto la eliminación de organizaciones políticas, para lo cual no tiene atribución el Contralor. Creo que esa es la génesis de todo este problema, porque de allí surge justamente la situación de justicia social. Organización sobre la que, por cierto, en los últimos 2 días ya nadie dice nada. Porque en la resolución del día lunes, el Consejo Nacional Electoral no deja claro si acatará o no la resolución o el dictamen del Tribunal Contencioso Electoral del 30 de octubre, que ratifica la vigencia y la personería jurídica del Movimiento Justicia Social. Y ayer el Tribunal Contencioso Electoral le responde al Consejo Nacional Electoral igualmente con una resolución que la vamos a analizar más adelante con el jurista Esteban Ron, porque quiero tratar de entender las cosas. ¿Qué le responde ayer el Tribunal Contencioso Electoral al Consejo Nacional Electoral? En un documento de 7 páginas, en la parte resolutiva, dice: en virtud de la resolución adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, que nada resuelve sobre el cumplimiento de la sentencia de esta causa, se refieren a la resolución del lunes. Yo les dije ayer, igualmente analizando el tema de la resolución del lunes, que les dije ayer que esa resolución de la noche del lunes del CNE me pareció demasiado extensa y demasiado confusa, y no termina clarificando qué mismo pasa con la sentencia del 30 de octubre, que ratificó la vigencia de la personería jurídica de una organización política, del Movimiento Justicia Social. ¿Ah? Entonces, ¿qué dice el Tribunal Contencioso Electoral ayer? Que la resolución del Pleno del CNE nada resuelve sobre el cumplimiento de la sentencia de la causa vinculada a justicia social, y por cuanto resulta inútil esperar se cumpla el plazo conferido a este juez de instancia, dispongo incorporar al expediente la resolución del lunes del Consejo Nacional Electoral y someterla a conocimiento del Pleno conformado para esta causa, a fin que se adopten las decisiones que estimen pertinentes en el ámbito electoral y penal, y frente a la inobservancia de disposiciones contenidas en la sentencia expedida por autoridad competente. Habrá una sesión de Pleno en donde se va a analizar este tema. Esto ha sido dispuesto por el presidente del Tribunal Contencioso Electoral y juez de este organismo, Arturo Cabrera Peña-Herrera. O sea, aquí tampoco el Tribunal Contencioso Electoral da luces sobre qué mismo va a pasar con justicia social. Hay la posibilidad de una sanción al considerar que se trata de una infracción grave provocada por 4 de los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral respecto de la ejecución de una sentencia de cumplimiento obligatorio del Tribunal Contencioso Electoral. Hago otra pregunta pública, que ayer tampoco se informó por parte del Consejo Nacional Electoral. La presidenta Diana Tamaín envió ya a la Corte Constitucional, conforme lo dice la resolución del lunes, una demanda de conflicto de competencias para que la Corte Constitucional lo dirima. ¿Cuáles son los plazos que deben decurrir para que la Corte Constitucional primero admita el trámite de la demanda de conflicto de competencias y luego resuelva? O sea, el tema es tan complejo, pero tan complejo, y en el medio, ni el Tribunal Contencioso Electoral, ni el Consejo Nacional Electoral le han aclarado al país qué va a pasar con la papeleta electoral. Yo pregunto si con todo este desastre que estamos viviendo, porque es un desastre, o sea, todos los días asistimos a un nuevo episodio. Pues todos los días me tomo el tiempo en este espacio para comentar el nuevo episodio que ocurrió la noche anterior, o la tarde anterior, o el día anterior. Porque todos los días tenemos algo nuevo. Pero aunque todos los días tenemos algo nuevo, resulta que no hay certidumbre. Teniendo algo nuevo para comentar, para informar, para compartir con ustedes, nada de lo que está ocurriendo le ha abonado a la certidumbre del proceso electoral. Nada, nada. Ni las resoluciones que emiten las autoridades, ni las declaraciones que generan las autoridades ante los medios de comunicación. Máxime cuando incluso, como ayer lo hizo el señor vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, hablan hasta de algo que es ilegal. El diferimiento de las elecciones es ilegal.
Si se puede hacer, coméntenos cuál es la ventana jurídica para plantear la postergación de las elecciones 1 o 2 semanas. Porque además, y qué bueno ayer haber compartido una entrevista que tuvimos en la tarde en nuestro programa digital en Suma al Día, junto a José Antonio Sánchez en las plataformas digitales de Primera Plana. Compartimos una entrevista con Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y especialista en materia electoral. Qué bueno haber coincidido con él en algo que ayer también lo comenté y que lo voy a ratificar el día de hoy en este espacio. Yo quiero recordarles a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, sobre todo a los que conformaban la mayoría, a la presidenta Diana Tamaín, al consejero José Cabrera y a la consejera Estela Cero, pero sobre todo a la presidenta Tamaín y al consejero Cabrera, que son los que hacen declaraciones públicas. La consejera Cero no hace declaraciones públicas. Pero quiero recordarles que ustedes, autoridades electorales, le dijeron al país que la única fecha posible para hacer las elecciones era el domingo 7 de febrero. No se podía hacer antes porque el tiempo no iba a alcanzar. Y no se puede hacer después, porque el domingo 14 de febrero del 2021 será domingo de carnaval. Y porque el domingo 21 de febrero ya supone complejidades, complicaciones, para poder finalizar los escrutinios y proclamar resultados oficiales. Justamente por los recursos jurídicos que dispone el Código de la Democracia. Y porque nos dijeron que querían evitar que pase el bochorno del año anterior. Cuando llegamos al 14 de mayo y toda una provincia se quedó sin autoridades, la provincia de Los Ríos, sin prefecto y sin alcaldes y alcaldesas en sus cantones y varios cantones de la provincia de Manabí. Y tampoco se posesionaron el 14 de mayo del año anterior los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ustedes nos dijeron, autoridades. Usted nos dijo, presidenta Tamaín, usted nos dijo, ingeniero Cabrera, que la fecha que había que hacer las elecciones era el domingo 7 de febrero. Por estas consideraciones que acabo de señalar. Si Pita hace esta declaración, si el ingeniero Enrique Pita hace esta declaración, ¿están pensando en hacerlo en carnaval? O sea, ¿ya recularon, ya cambiaron y van a hacerlo el domingo de carnaval? ¿O van a hacerlo el domingo 21 de febrero? Con el riesgo de que volvamos al mismo bochorno del año anterior, cuando no se posesionaron autoridades. ¿Se imaginan ustedes que lleguemos al 14 de mayo y que haya asambleístas que no puedan posesionarse porque todavía sus resultados electorales no han sido proclamados? No quedaron en firme. ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué es esto? Esto, créanme, es algo nunca antes visto. Yo no lo he visto jamás. En 28 años de ejercicio de la profesión no lo he visto jamás. Jamás. He cubierto elecciones desde el año 94. Mis primeras elecciones como periodista fueron las del 94, que fueron elecciones intermedias para renovación del Congreso Nacional, porque en aquel tiempo los diputados provinciales duraban 2 años. Y en todos mis años de periodista yo no me he encontrado jamás con un escenario como el que estamos viviendo, en el que no sabemos qué va a pasar, en el que tenemos declaraciones aisladas de autoridades, en el que no han revestido de seriedad al proceso electoral, y en el que además yo ya no entiendo qué buscan ciertos actores políticos. Tenemos 16 binomios calificados en firme. Al tener 16 binomios calificados en firme, se supone que ya no hay nada que hacer, que esos binomios quedaron oficializados, que ya no se puede descalificar a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República y a los diferentes cargos de elección popular. Ya no hay manera. Hablemos con documentos, si me permiten. Permítanme, por favor. Por cierto, acá me dicen que yo cité el artículo 43, el 143, si tal vez yo pronuncié mal o me equivoqué, pero me refería al 143 del Código de la Democracia, sobre el tema de que no se puede cambiar la fecha de las elecciones.
143, creo que dije 43. Gracias por la corrección que nos pidió en este momento un oyente. Es 143 del Código de Democracia. El artículo 108 del Código de la Democracia establece, ya leímos este artículo a propósito de esta decisión de Unión Ecuatoriana de quitarle el respaldo al candidato Giovanni Andrade. A Giovanni Andrade ya no le pueden descalificar. Si presentó un plan de gobierno que se bajó de Wikipedia y hubo irregularidades y que carece de probidad notoria, que no sé qué, todo eso debieron haberlo presentado a manera de impugnación de recurso subjetivo, con base en los plazos que establece el Código de Democracia. Una vez que la candidatura quede en firme, no hay cómo hacer nada, no hay manera de descalificarlo. La única manera de que no compita en las elecciones es que incurre en un delito flagrante, conforme establece el propio Código de Democracia. Allí no podría ser candidato. Pero dice el 108, los candidatos a cargos de elección popular, una vez calificadas, las candidaturas, una vez calificadas e inscritas, son irrenunciables. Aquí ya hay calificación en firme, ya no hay nada que hacer, no pueden hacer nada. Pero resulta que ayer, dos actores políticos presentaron otra vez un recurso subjetivo, no contra el binomio de la Alianza UNES, sino contra la resolución del Consejo Nacional Electoral, que viabilizó la calificación en firme de la Alianza UNES. Ya no se puede. Ya no hay manera. Lo que me explicaban ayer, porque me extrañó que el Tribunal Contencioso Electoral haya admitido el trámite de este recurso, me extrañó eso, que yo pensaba, me imaginé, digamos, dentro de mi ignorancia en estos temas, yo imaginé que de plano el Tribunal Contencioso Electoral tenía que rechazar cualquier pedido. Pero me explicaban a mí que el tribunal tiene que abocar conocimiento, tiene que analizarlo, pedir información y luego, seguramente en este caso, lo lógico es que inadmitan este recurso. Digo, es lo lógico. Porque se imaginan ustedes que sobre las candidaturas en firme, los sujetos políticos o los ciudadanos sigan presentando recursos. Esto no se acaba nunca. Cuando una candidatura queda en firme, ya no hay nada que hacer. No hay forma, no hay manera de bajarse esa candidatura cuando está calificada en firme. Pero resulta que el coronel en servicio pasivo Carlos Arboleda y el abogado Wilson Freire insisten. Son los mismos que han venido insistiendo en las últimas semanas con presentar recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Para qué? Desde mi particular punto de vista, para incidentar. O sea, el momento que incluso pretendieron recusar, término que no existe en el Código de Democracia respecto de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, pretendieron recusarlos a ellos. ¿Pretendieron hacerlo? En ese momento, a mí me quedó claro que solamente querían incidentar y siguen pretendiendo incidentar. En este caso, sobre una candidatura que esté en firme. Pero imagínense ustedes que venga cualquier sujeto político y empiecen a imputar a todos con calificación en firme. Esto no se acaba nunca, nunca. Como digo, esto no lo he visto jamás. No lo he visto nunca. Terrible lo que está pasando en el Ecuador. Y aquí viene otra. Gracias, doctor Mendoza. Me pone un oyente. ¿Te imaginas que saquen a los 5 consejeros titulares del CNE y los suplentes se hagan cargo del proceso electoral a esta hora? O sea, esa es otra cosa que también hay que analizarla, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que el Tribunal Contencioso Electoral, al asumir que hay una infracción grave de los integrantes del CNE, resuelva destituirlos y que se posesionen los suplentes a última hora? ¿Se imaginan ustedes? El tema es complejo. De esto vamos a hablar más adelante, pero sí les pido que no pierdan la capacidad de asombro. Y lo último, con esto cierro el comentario, lo último. Gracias, Juan Tertulio. La Fiscalía ayer emite un comunicado señalando que desde el 27
de noviembre le pidió a la Corte Nacional de Justicia un pronunciamiento para saber si la Fiscalía puede iniciar procesos de indagación previa contra candidatos o contra autoridades electorales porque justamente hay un candado o hay una inmunidad. La Fiscalía no puede, o sea, a mí me queda claro que hay una inmunidad que impide que la Fiscalía pueda procesar a un candidato cuando su candidatura está en firme. O sea, es una inmunidad que le blinda al candidato desde el momento de la calificación en firme hasta la programación de los resultados. Y hay una inmunidad que blinda a las autoridades electorales desde el momento de la convocatoria de elecciones hasta el fin del proceso, que es la proclamación de los resultados. Pero la Fiscalía le ha pedido un pronunciamiento a la Corte Nacional de Justicia. De esas cosas extrañas que a veces tiene la política. En punto de las 7 de la mañana, voy a cerrar. ¿Voy con redes primero o...? Vamos al corte primero, ¿les parece? Para podernos enlazar con Santo Domingo. Después del corte regreso con un breve recorrido por redes y empezamos con la ronda de entrevistas. Esto es A Primera Hora, por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.